¿Alguna vez te has preguntado cuáles medidas tomó el Estado para que logremos llegar a esta situación de bienestar actual? En este episodio, en compañía del sociólogo Gregory García, analizaremos cuáles fueron esas buenas prácticas que nos ayudaron a contar con los avances que estamos experimentando hoy a raíz de la crisis provocada por el virus del COVID-19. Escuchemos. No hay un plan podcast. Muy buenos días, tardes o noches. Esto es No hay un plan podcast con un servidor, Eric Chaer, en compañía de Richel García. El día de hoy vamos a continuar con nuestros temas de interés con relación a la situación en el Estado Nacional post-pandemia, post-COVID. El día de hoy vamos a hablar sobre las buenas prácticas que nos ha heredado este estado de pandemia del COVID acá en nuestro país, tanto en el aspecto positivo. Y por qué no tocar esas malas prácticas en compañía de nuestro sociólogo Gregory García, que nos acompaña el día de hoy en este podcast. Y para iniciar, a ver si tenemos qué tiene Richeli para empezar con nuestro invitado. Muy buenas tardes, buenos días, como dice el doctor, y buenas noches. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante y son las buenas prácticas que nos dejó el COVID. ¿Qué aprendimos sobre las cosas que estuvieron bien para poder desarrollarnos y mantenernos vivos durante el COVID? Usted como sociólogo, señor Gregory, ¿qué opina que fueron aquellas buenas prácticas que implementó el Estado Dominicano para nosotros poder mantener una mínima estabilidad frente a esta pandemia? Primero que nada, buenas tardes. Muchas gracias por la oportunidad. Primero empezar diciendo que podemos decir que las prácticas fueron todas buenas porque no había un manual por el cual empezar. Sí, de que hay una pandemia, entonces el manual vamos a utilizar este procedimiento. No existía eso. Dicho sea de paso, las cosas que se hicieron, producto de eso, estamos aquí el día de hoy sin mascarilla y podemos tener libre tránsito. Eso significa que hay un nivel de control, aunque sea mínimo, de lo que ha pasado con el virus COVID-19 que ha provocado una pandemia. Se tomaron acciones en torno a educación, se tomaron acciones en torno a la estabilización económica, la recesión económica, se tomaron acciones en cuanto al tema laboral, se tomaron acciones en cuanto a lo social y podemos de cierta forma traer a colación esas medidas que se tomaron en torno a la pandemia que hicieron que el Estado estuviéramos en un nivel de bienestar en el cual estamos ahora. Yo puedo resaltar los programas de asistencia social que se tomaron inmediatamente dentro de la pandemia, que fue el Quédate en Casa, sí, el PATI. Esos programas que se hicieron lograron que muchas familias de República Dominicana pudieran accesar a recursos económicos y eso hizo entonces que pudiera paliar un poquito el problema. Un poquitito. Desde tu perspectiva como sociólogo, Gregory, entonces estas prácticas al día de hoy el Estado algunas las ha cesado, otras continúan. ¿Entiendes que puede ser bien visto que se continuara como una buena práctica el apoyo económico o alimentario a aquellas personas que pudieran verse afectadas por la situación en el Estado durante la pandemia y post pandemia? Bueno, es una buena práctica tomando en cuenta que también se planificó una desescalada. ¿En qué consistió la desescalada? En que sí, se dio la pandemia, no sabíamos cómo responder, hubo encierro total, las empresas dejaron de producir, hay familias que dependen de recursos económicos, hay familias que dependen de un diario. Por ejemplo, en ese momento el 35% de la economía era informal y eso agravó mucho el problema que existía. Y entonces esos programas de asistencia que se dieron sirvieron como un poco para paliar ese problema. ¿Qué pasó entonces? Que luego de ahí se dio todo el tema de la desescalada, que como se estaba reactivando la economía, ya las personas estaban volviendo a sus empleos y todo ese tipo de cosas, pues fueron cesando. Pero fue algo positivo porque tú te imaginas que tú tengas un sueldo mínimo
y de repente te paren en tu trabajo y tú no sepas cuándo vas a volver. La gente tiene que seguir comiendo. Entonces, ahí es donde entra el Estado como garante para que las personas por lo menos tengan acceso a una alimentación. Excelente. Como muy bien acabas de mencionar, el gobierno dominicano tomó medidas. Pero ¿cuáles fueron estas medidas desde el punto de vista de la sociología que ayudaron al crecimiento durante la pandemia de nuestro país? O sea, que nosotros en vez de... Porque obviamente nosotros somos un país clase media baja. Nosotros somos un país pobre. ¿Cuáles fueron esas buenas prácticas que realizó nuestro Estado para poder mantenernos en ese nivel y no llegar a una hambruna o llegar a una situación de escasez extrema? Sin embargo, ayudaron al crecimiento de nuestro país. ¿Cuáles fueron estas medidas? Bueno, según lo que se dice, nosotros somos un país de renta media, puesto que nuestro Producto Interno Bruto crece todos los años. Podríamos decir que es uno de los Productos Internos Brutos que crece más a nivel de la región. Y eso no hace ser un país de renta media. Además también de los indicadores neurálgicos como el tema de la niñez, la mortalidad materna y todo ese tipo de cosas. Y el producto per cápita que tenemos nosotros hace que seamos un país de renta media. Entonces, las medidas que tomó el Estado tomando en cuenta estas realidades, podríamos resaltar el hecho de... cuando se dio el tema de la recesión económica con las empresas, fue el tema de posponer los impuestos que se toman. ¿Sabes que acá en República Dominicana hay tipos de impuestos y hay, por ejemplo, empresas que tienen que pagar lo que ganaron este año por adelantado al año próximo? Pero con eso, entonces, y ya que tú tocas este tópico, recalcar que los administradores tomaron estas medidas para amortiguar el efecto en la macroeconomía y que quizás el hecho de que de una u otra manera solventar o ofrecer facilidades económicas a la población, al vulgo, valga la redundancia, pudiera verse como una buena práctica de parte de los administradores estatales que a la fecha ha ido mermando con la intención de buscar reactivar la economía en otros escenarios. Pero yo más bien me iría con lo que plantea Richelle del inicio, de que cuáles de estas medidas a la fecha que nos quedan hoy como una buena práctica podrán ser bien vista, bien valorada, o sea que tiene un ímpetu, un impacto positivo, con el Estado y con nosotros como miembros del mismo, más allá de la parte administrativa y el intentar amortiguar en las esferas de las macroeconomías. El rico no necesita que lo amortiguen en una situación como el COVID. Bueno, que sí podemos resaltar, o sea, se tomaron muchas medidas, pero podemos resaltar varias que fueron muy interesantes. Por ejemplo, cuando hablamos del Estado, hablamos del Estado como garante de derechos, como el Estado tomó medidas para que los derechos llegaran a las personas. Vamos a hablar del caso de educación. Se instauró, por ejemplo, la educación virtual y luego de la realidad se instauró la educación a distancia. Un acierto que puede verse como una buena práctica hasta este momento. Claro que sí. Y por diversos canales se dieron las informaciones que debió de ser un poco más coordinadas. Son otros 500, pero las informaciones se dieron. Podemos resaltar el tema salud. O sea, todo el mundo se quedó pensando que el sistema de salud iba a colapsar, pero no fue así. Todo el mundo pensaba que iba a colapsar. Se hizo un trabajo súper interesante, coordinado con los prestadores de servicios de salud para que eso no pasara. Con el tema trabajo se instauró, después de que se dio el cierre total, se instauró una desescalada para que las personas pudieran asistir. El mismo Estado trabajó 50-50 en medio de la pandemia, pero sobre todo se conoció algo que era una panacea: el teletrabajo. Se conoció el teletrabajo y eso fue una medida que luego el Ministerio de Trabajo la regularizó con una resolución. Y eso es algo que se puede ver. Cuando hablamos, por ejemplo, también del tema de educación técnico profesional o universitaria, también se conoció lo que era la educación virtual, con una plataforma, por ejemplo, en la UAS, que es una de las mejores plataformas que existen. Hay personas que no pudieron adaptarse, obviamente, pero personas que sí, que lograron avanzar en su carrera y aprovecharon esa oportunidad.
En el tema económico se tomaron medidas con los aranceles, se tomaron medidas también para reactivar el turismo y la construcción, se tomaron medidas también impositivas. Por ejemplo, una de las cosas que se puede celebrar es el hecho de que se pospusieron varios préstamos que las personas tenían en ese momento. Y eso ayudó a que los recursos que tú tenías te rindieran. No tenías que pagar ese préstamo ahí y tú poder también sobrevivir. Y eso fueron medidas que se tomaron que pueden ser reevaluadas, pueden ser mejoradas, pero fueron buenas prácticas porque hoy por hoy nuestra economía está creciendo. Por ejemplo, creció un 7.1% y eso significa que la gente está produciendo y que se está generando riquezas en República Dominicana. Que cómo se distribuyen son otros 500. Como bien mencionabas, una de las buenas prácticas que implementó nuestro Estado fue la educación virtual. De diferentes maneras, pero virtual. Viviendo en una época digital. Sí mismo es. ¿Cómo vamos a decir que tuvo que venir una pandemia para que nosotros los estudiantes podamos implementar también la era digital a nuestras aulas? O que las aulas se adecúen a esta época. Entonces, es una buena práctica que trajo el Estado, que quizás no se desarrolló de la manera correcta, pero que sí se puede mejorar con el tiempo. Entonces, ¿qué opinión tienes al respecto? Sí, eso es una buena práctica y es una gran oportunidad que hay que alabar, pero sobre todo entender que ya la gente no concibe la educación presencial porque nos adaptamos ahí en estos 2 años. Doctor, dígale que el cirujano tiene que ir al quirófano. Es muy difícil. Porque, por ejemplo, yo conozco personas que no conciben el hecho, por ejemplo, de carreras que son teóricas. Bueno, eso sí. Claro está, pero si son carreras, te imaginas de que no, vamos a ver en la tablet cómo abrir un riñón. No, never. Que aunque no es imposible, y válgame la redundancia, y tratando de ir un poco a la tangente a algo que tú mencionabas, hay un meme que explica muy bien por qué no colapsamos como sistema sanitario. Es verdad. El tema de Hulk, cuando le explican Estados Unidos, bueno, por mencionar un país primermundista versus Latinoamérica representada en Bruce Banner, y que cómo es que tu sistema de salud no colapsa. Nuestro secreto es que siempre hemos estado colapsados. Okay, gracias. O sea, nunca vamos a colapsar porque siempre estamos en esa línea. Pero lo importante es que ciertamente desde la parte de la gerencia, la administración estatal, se buscó darle respuesta a una situación que nadie esperaba y que definitivamente tuvimos que enfrentar todos. Incluso me permito abundar un poco sobre ese tópico y basta con destacar que en el momento de que estaba el auge del COVID, hubo un momento en el que no habían emergenciólogos o internistas o pediatras o cirujanos o obstetras. Todos éramos médicos atendiendo a enfermos. Sí. Ni siquiera estábamos por sobre la patología. Estábamos de una u otra manera, me incluyo también, en la primera línea de defensa de una batalla contra un enemigo en común que nadie conocía. Que nadie conocía. Desconocíamos las formas en las que las formas en las que las respuestas, tanto en el aspecto inmunitario como social, las repercusiones que iban a tener. Muchos médicos tenían temor de volver a sus casas, con el miedo incluso de contagiar a su familia. Pero entiendo yo una buena práctica, y me corrige Gregory si me equivoco, que nos dejó, por ejemplo, en el plano sanitario, es la preocupación por el tópico salud de parte de nuestros conciudadanos, los cuales ahora ya no ven el tema de lavarse las manos o de mantener ciertos niveles de higiene, o inclusive ya sea como por un hecho de germofobia, el uso de mascarillas en los espacios públicos, que yo lo veo como algo positivo. No sé cómo lo verás desde el aspecto sociológico. Claro que sí. Esto ha sido como un cambio de paradigma en el cual se han activado, las personas han tenido autoprotocolos que le ha ayudado a mantener unos niveles de higiene que también ha permitido que la infección no se propague. O sea, tú te fijas, ahora está un poco más bajito, pero cuando estaba plena pandemia, todas las familias tenían un protocolo exclusivo, familiar, de prevención que se podía utilizar, que quizás eso fue uno de los factores que apoyó a que que tengamos menos niveles de contagio.
Una cosa a resaltar también es el hecho de las cifras que se estaban publicando. O sea, todo el mundo estaba consciente y estaba atento a las cifras, al conteo que se estaba llevando por parte de las autoridades. Obviamente hay muchos casos que se desconocen que llegaron o no llegaron al sistema, pero lo que sí llegaban al sistema sí eran contabilizados, y eso ayudaba también a tomar mejores medidas y a preparar, por ejemplo, el sistema de salud para que esté un poco más adecuado y todo ese tipo de cosas. Las cifras al final son buenas porque nos ayudan a tomar medidas, y eso fue lo que hizo esa parte. Sabes que ahora que mencionas este tópico, en uno de nuestros episodios pasados del podcast tuvimos a Sam Peña con nosotros, y él externaba sobre una de las campañas que se tomó como iniciativa en el momento del COVID sobre el tema de generar, entiendo de una u otra manera, la sensación de culpa en aquellos gente que, por ejemplo, acudían a los famosos teteos. Sí, la población más joven. Exactamente, que se encontraba de una u otra forma exponiéndose de manera absurda, sí, a contagiarse y contagiar a los mayores. A los mayores. ¿Entiendes tú, por ejemplo, que esa medida de una u otra manera de generar más que un tema de conciencia social, entendiéndose un tema de generar culpa en la población, que desde mi humildad yo entiendo que ha sido una forma de manipulación mediática bastante cruenta? No sé qué pensarás tú de este mecanismo de orientación de parte de los administradores del Estado para con nosotros, la sociedad. ¿Puede verse como una buena práctica eso? Bueno, realmente podríamos pensar o podríamos decir que cuando pasó la pandemia, hacía más de 20, no fue en el 2020 la pandemia, la gripe española es lo que más nos sigue. 100 años. 100 años de una pandemia donde nadie sabía cómo enfrentarla. Es como cuando a ti te pasa una emergencia y tú resuelves con lo que tú tienes. Entonces, ¿que se pudo hacer mejor? Claro que se pudo hacer mejor. ¿Que la campaña no fue la más adecuada? Sí, es verdad. ¿Que no llegó a la gente joven? Claro que no llegó a la gente joven. Pero también hay un proceso de autocuidado en el cual podemos resaltar que muchas personas lo asumieron y otras personas no creían en la pandemia porque es que no la conocían. O sea, por ejemplo, dentro de la organización que yo dirijo, nos dimos cuenta en un estudio que hicimos que las personas no sabían cómo funcionaba la vacuna, y a ti te vacunan desde que tú naces. Te ponen la vacuna de la viruela, la vacuna del sarampión, y las personas no sabían cuál era la función de la vacuna. Entonces, sí hubo incertidumbre, hubo falta de información, pero al final de todo, las acciones y decisiones que se tomaron son las que han hecho que estemos aquí. Porque hay países que vuelven y cierran, que están cerrados actualmente, y es porque no han podido tener una respuesta satisfactoria al proceso de la pandemia. Gregory, entonces hablando de la implementación de las vacunas que se hizo a nivel masivo, casi obligatorio en nuestro país, siendo uno de los principales países que aportó o que le suministró a su población vacunas en los primeros meses, o sea, inmediatamente se ofrecieron las vacunas. Nosotros fuimos uno de esos primeros países que compramos vacunas e incluso donamos vacunas a nuestros vecinos. ¿Qué opinión tienes tú a la respuesta de la gente? Porque mucha gente, como bien mencionas, estaba renuente a vacunarse, y otros incluso se pusieron hasta aquí 5 dosis de la vacuna. Entonces, había como que gente... Exacto. Gente como que yo me pongo todo lo que me den, y a gente que estaban negados a la vacuna, pero muy bien dices, no conocen la génesis de las vacunas porque te ponen vacunas desde el momento en que naces. Claro, tú lo das por sentado. Entonces, muchas personas estaban negados porque era el chip del 666. Entonces, hay que ver desde el nivel sociológico qué opinaba la gente, cómo la gente reaccionó, porque hubo reacciones diferentes. Claro que sí. Mira, primero resaltar que nosotros fuimos uno de los países que primero tuvo vacunas suficientes para la población adulta, sobre todo, que estaba en etapa laboral. En expuesta, la gente de la primera línea fue la primera que se vacunó. Los adultos mayores que eran pacientes de alto riesgo y el personal médico
que estaban expuestos en la primera línea, fueron los primeros en vacunarse. Resaltar, por ejemplo, el plan de vacunación que se dio, porque no es lo mismo que tú digas, tengo vacuna y que todo el mundo venga a vacunarse, a que tengo vacuna, me llegaron tantas y vamos a priorizar estas personas para ir desescalando. Eso fue algo estratégico que nos llevó a estar. Ahora creo que están vacunando menores de 12 años. Sí. O algo así. Sí. Bien, eso es algo muy importante. ¿Qué cosas podemos resaltar como elemento de, podríamos decir, de mejorar el hecho de la información? Cuando llegó la vacuna, todo el mundo dio por sentado que la población sabía cómo se utilizaba la vacuna, cuál era la función de la vacuna y hacia quién iba la vacuna. Entonces, cuando tú no das información oficial y precisa, das el vacío a que entren otras informaciones o las desinformaciones. Que eso fue lo que pasó. Nos ganó la desinformación y eso generó una desconfianza en la inoculación colectiva. Eso nos da otro tópico y es precisamente el hecho de la necesidad de conocimiento que tienen la mayoría de nuestros conciudadanos, que en su afán de querer estar más o mejor informados recurrían a veces a fuentes que no eran muy fidedignas y que lamentablemente e incluso me atrevo a intuir que una situación que más que evidente, que nosotros como personal sanitario, incluso los estudiosos en el momento, incurrimos en el experimento terapéutico, en el diagnóstico terapéutico más que otra cosa de si funcionaban o no las vacunas sobre la marcha, o sea, en el conjunto de su aplicación, independientemente de que teníamos de una u otra manera estudios y muestreos, pero los mismos todos no cumplían con los requisitos preestablecidos incluso por organismos reguladores internacionalmente en materia sanitaria. Y quizás eso fue lo que asustó en parte a muchos de nuestros conciudadanos que incurrieron en la mala praxis de colocarse incluso varias dosis de diferentes tipos de vacunas en momentos y tiempos que no convenían. Y también tenemos la otra parte que era la práctica malsana y que hasta cuando el momento de que se intentó no obligar, sino más bien... Fue como algo como casi obligatorio. No. El Estado jamás obligó a la gente a vacunarse. Pero el que no se vacunaba no iba al banco. Hay casos y hay cosas. No podemos decir que este es un Estado impositivo. Jamás. No he dicho eso. Pero una de las medidas era esa. Exactamente. Sí. A ver, sabíamos bien que habían personas que incurrieron en la mala praxis de falsificar incluso las cartillas de vacunación con la intención precisamente de decir que se habían vacunado cuando no lo habían hecho por esa situación que menciona. Entonces, podríamos decir que fue desde la perspectiva sociológica, esta pandemia nos trajo a colación una necesidad, una demanda del colectivo de conocer y saber más. ¿Qué entiendes tú? Bueno, es que si tú te fijas, la pandemia fue algo desconocido. O sea, como mencioné yo anteriormente, habían 100 años de la última pandemia. Pero en el caso, por ejemplo, de las vacunas, porque fue una situación que nos afectó a todos. Con el tema de la vacuna, por ejemplo, yo recuerdo que en ese entonces el problema estaba que se duraba más de 10 años para tú poder desarrollar una vacuna. El tópico establece no solamente para la vacuna, para otros medicamentos también. Claro que sí, incluso. pero los procedimientos estaban de cómo crear vacunas. Entonces, al final, nosotros los seres humanos aprendemos de las cosas que hacemos anteriormente y lo que había que ver era si esas vacunas aportaban o estaban acorde con los estándares internacionales o los estándares establecidos para diseñar una vacuna. Porque, no está el tiempo, pero tenemos una emergencia, tenemos gente muriendo que necesitan una vacuna, que necesitan volver a reactivarse, hay economías que se necesitan. Yo siempre he dicho que el COVID, la parte sanitaria es un tópico, que el COVID es un todo porque afecta o afectó en su momento a todo lo que estaba, lo que hacía la vida en comunidad. Que la economía, los empleos, la educación, todo lo afectó. Entonces, al final, la necesidad de una vacuna viene para poder hacer o restablecer la vida cotidiana
a como estaba antes o mejor. Entonces, sí se genera toda esa falta de credibilidad dentro del proceso porque no se agotó un procedimiento que debió de agotarse con un tiempo. Imagínate tú el escenario que estuviéramos ahora si tuviésemos que esperar 10 años para tener la vacuna. Sí, también. Sí. ¿Cuántas personas estuvieran muertas? Estamos de acuerdo. ¿Cuántas personas contagiadas? ¿Cuántas veces hubiese colapsado el sistema de salud? O sea, tuvo casi al colapsar, no colapsó, pero una de las buenas prácticas es que todavía tenemos centros donde se pueden las personas ir a vacunar. También se implementaron vacunas casa por casa, o sea, se le llevó masivamente las vacunas a los hogares para que la población no tuviera la excusa de decir, me queda lejos el hospital. Que es una buena práctica que precede al momento claro COVID. Sí. Porque recordemos, por ejemplo, para el caso aquel de la rubeola, por ejemplo, para campaña de vacunación contra la influenza. La influencia también. Tenemos mucho tiempo, independientemente de que no veíamos campañas masivas de vacunación. Sí. Porque no sé si, bueno, nuestros televidentes y radioescuchas concordarán seguramente que en nuestra infancia a las escuelas se iban a vacunar. Sí, y es una práctica que con el tiempo se ha ido perdiendo. Exactamente, ha ido mermando conforme ha ido pasando el tiempo. Así que pudiéramos verlo como una práctica, una buena práctica que se retomó con este evento tan lamentable y que tiene sus repercusiones positivas. Y que sobre todo la gente creó conciencia sobre la importancia de la vacuna, de vacunarse contra las diferentes cosas. Y otra cosa que yo entiendo que la gente creó conciencia fue la alimentación, el cuidarse. Claro. Yo entiendo que nosotros vivíamos una vida tan desordenada y tan rápida que no nos dábamos tiempo a cuidarnos a nosotros, a tomar agua, a lavarnos las manos, a comer las 3 comidas, así a sentarnos en una mesa. Ustedes no se imaginan el tiempo que muchas familias tenían que no se sentaban a comer juntos. Así mismo es. Y lo obligó el COVID a sentarse juntos, a comer juntos y a mejorar su salud. Aunque muchos especialistas dicen que la gente se enfermó menos en el proceso del COVID. Bueno, las enfermedades como que cogieron vacaciones. Es que es un fenómeno que desde la perspectiva epidemiológica tiene una razón de ser. Y la lógica es que todo el mundo estaba cuidándose de enfermarse. Claro. Entonces, el tema de que la aparición de tal o cual síntoma pudiera incluso hasta verse reflejado por un aspecto psíquico de aquellas personas que hacían de una u otra manera algún complejo psicosomático de que estoy enfermo y no necesariamente sea que tengan una condición psiquiátrica de que yo vivo enfermo. Entonces todo el mundo buscaba estar sano. Y entonces su afán de estar sano, por lo general, la única enfermedad que coincidía con la hipocondría social era el COVID. Yo estornudaba y automáticamente, todavía esta es la fecha que nadie puede toser delante de uno. Así mismo. En automático uno asume o entiende o comprende que, bueno, te puede tener COVID, me puedo enfermar, tengo que cuidarme, alejarme de él. Sí. Claro que ciertamente, que es una de esas prácticas positivas que lamentablemente nos dejó, o sea, de manera positiva, pero que tuve que pasar este hecho lamentable del COVID para que nosotros la pudiéramos desarrollar. Pero si tú te fijas también, alrededor de la pandemia vino el tema de la salud preventiva. O sea, todo el mundo se preocupó por subir su defensa, por hacer ejercicios, por hacer dieta. Cuando entramos en pandemia, por ejemplo, un 15 de marzo, que fue que aquí cerraron el país completo un 15 de marzo, cerramos todo. La gente estaba chill, estaba comiendo, estaba bien. Cuando empezaron esos kilitos de más, la gente repensó esa parte de la salud preventiva y tú veías los ejercicios en casa y todo eso. Incluso hay una analítica en YouTube que habla que la gente empezó a consumir más videos relacionados con los ejercicios. Sí. Y eso es una buena práctica, de cierta forma, que tomaron las familias, sobre todo. También resaltar en la parte económica los préstamos tasa cero que se tomó desde el Estado para reactivar la industria hotelera. Uh-huh. No tan solo el hecho de porque muchas personas que nunca conocieron o tenían la oportunidad de conocer un resort pudieron ir,
sino también porque los tours operadores que eran informales lograron formalizarse para poder acceder a esa oportunidad que estaba ofreciendo el Estado. Y todo ese ecosistema que está alrededor del turismo pudo beneficiarse de esa medida. Y persisten los préstamos tasa cero con fines de ocio. Eso tuvo una desescalada. Actualmente desconozco si... Entonces fue una mala práctica descontinuarlo. Yo decía el que da eso, no, pero eso es una de las buenas prácticas de nuestro Estado. Deberíamos incluso fomentar su reestructuración. En el plano educativo, ya que tocábamos ahorita el tema de la virtualidad y el hecho de que la era digital que vivimos hoy en día tuviera que ocurrir una pandemia para que nosotros como sociedad tuviéramos que dar ese salto a la era digital que ya nos alcanzó hace tiempo. Y yo pregunto, Gregory, desde el Estado, ¿tú entiendes que se están buscando las maneras de resolutar el problema del acceso a las tecnologías por parte de aquellas comunidades que, por ejemplo, no tienen acceso a ellas? O sea, hoy en día sabemos que incluso las tasas de deserción escolar superan con creces las tasas de deserción escolar pre-pandemia. Y yo, en mi humilde opinión, un rubro con tanta inversión como lo que lo es educación en nuestro país, me parece inconcebible que tengamos infantes que no tengan acceso a una educación de calidad o es más, a la educación misma por carecer de los recursos tecnológicos o ya sea por falta de infraestructura. Una cosa que nuestro país, nuestros administradores del Estado han invertido en infraestructura educativa, que eso parte del alma, y también en la capacitación de aquellos docentes. ¿Tú entiendes, Gregory, que se están haciendo los esfuerzos pertinentes para mantener esta buena práctica que se inició en la pandemia y que al día de hoy, conforme se han ido abriendo los centros educativos, los planteles físicos se han ido también perdiendo y con ello aumentando, como bien decías, aquella población que sigue renuente a ingresar a las aulas por X por Y razón? Bueno, mira, para empezar, nosotros tenemos menos de 20 años, 15 años, menos de 15 años de que se está aplicando el 4% para la educación. O se está pero eso fue el otro día. Incluso lo de la asignación para la educación es un hecho, una conquista del primer gobierno es una conquista de la población para dominicana. No tocar temas políticos, una conquista social que se reafirmó no hace 10 años. ¿Eso fue el otro día? Sí. Claro que sí. Entonces, ¿qué se hizo con ese 4%? Lo primero que se pensó en que no existían aulas para que las personas, aulas suficientes para la necesidad de estudiantes, para la demanda. Que había la demanda que existía en ese momento. Entonces, justamente en el 2020 entra una pandemia donde tú nada más estabas enfocando el 4% en aulas. Entonces, lo que se piensa es, ok, vamos a instaurar la virtualidad dentro de esto. No sabíamos que hay sitios que todavía no tienen energía eléctrica, por ejemplo. Desconocimos, por ejemplo, sitios donde la gente tomaba el pan de la enseñanza abajo de un árbol. Exacto. Todavía en en la segunda década del siglo XXI. Ajá. Lugares que no tienen energía eléctrica. Entonces, en vista de esa realidad, podemos decir que el Estado tuvo como buena práctica ampararse de los medios de difusión masiva para poder hacer que llegara las cosas. ¿Qué elemento hay que tomar en cuenta como para que no se vuelva a repetir? Tratar de sincronizar la información que se daba. Por ejemplo, la misma clase de suma y resta que se recibía por el radio no era la misma que se recibía por la televisión, pero ni siquiera era la misma que tenía el manual, pero ni siquiera era la misma que daba el maestro o la maestra, o ni siquiera era la misma la que se recibía por YouTube, o por WhatsApp. O que te explicaban tus padres. Entonces, ese vacío crea lagunas. Entonces, eso es algo que hay que resolverlo y que tomarlo en cuenta. Y contemplar el tema de la virtualidad como una alternativa, como una alternativa para poder solucionar esas problemáticas que se lograron evidenciar o agudizar durante la pandemia.
pero ya sabemos que podemos dar clases por la virtualidad. Sí, y es bueno. una de las buenas prácticas que podemos desarrollar. O sea, claro, porque no es que dejemos de dar clase, y, o sea, ya se están dando clase y punto. No, sino que se tienen que armar planes y estrategias favorables para que estas poblaciones distantes que quizás no tienen acceso a un televisor, a un radio, puedan llegar a esas tecnologías para que estos alumnos también puedan recibir la misma calidad que reciben los que están aquí en la ciudad, que tienen estas facilidades. Sobre todo, un elemento supervisor de medir la calidad de la enseñanza que se está llevando. Porque, yo te doy la información, pero ¿cuál es el feedback que yo tengo de saber si la información es Eso entonces viene a dar al traste con una situación que incluso ahora mismo estamos viviendo con el tema de los censos, y es la falta de datos estadísticos. Y no es por el hecho de que el Estado como principal proveedor de la mayoría de estos servicios que obtuvimos durante el proceso de pandemia y post-pandemia el día de hoy, no se llevan datos estadísticos desde el Estado propiamente dicho, que pudieran servirnos como de referente para saber qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal, y que siempre son organizaciones no gubernamentales las que por lo general toman la iniciativa en el aspecto de la recolección y difusión de estos datos que se adquieren. Claro que sí, claro que sí. Bueno, de llevar datos estadísticos, sí hay datos que se están recabando. Que se difusionen al pueblo. Bueno, el caso es que las medidas se toman por estadísticas. Por ejemplo, está lo que es el CIUBEN, que trabaja toda la parte de los beneficiarios únicos con el tema de del programa Solidaridad. La seguridad social tendrá datos realistas, porque cada vez más notamos muchos ejemplos de mal uso de esos fondos, de esos recursos destinados a medidas de bien social. Bueno, eso es algo que se está discutiendo ahora. Incluso se está discutiendo el tema de la modificación de la Ley de Seguridad Social. Es algo que también se está tomando en cuenta, porque la Seguridad Social, cuando se promulgó esa ley, existía un contexto y una realidad distinta. Y ahora estamos obligados a pensar en otro tipo de cosas. Por ejemplo, hay que pensar en el freelancer. Hay que pensar en que la pandemia nos dejó la posibilidad de tú aprender a generar ingresos que no necesariamente dependían de un empleo formal. Y eso es una buena práctica, porque yo, que por ejemplo puedo ser un empleado de 8 a 5, de 5 de la tarde a 10 de la noche, yo puedo dedicarme a mi negocio o dedicarme a un talento que pude desarrollar en la pandemia. Y eso es algo que hay que tomarlo en cuenta, porque esas personas pagan impuestos y necesitan una respuesta por parte del Estado. Una buena práctica que podemos resaltar de parte del Ministerio de Trabajo fue el tema de la regulación del teletrabajo, porque cuando empezó la pandemia dieron teletrabajo, así muy chévere, pero los jefes pensaban que tú estabas en tu casa haciendo nada. Mirando para arriba y mirando para abajo. Escribían a las 8 de la noche como si nada. A las 2 de la mañana. A las 2 de la mañana. Mira esto. Entonces, esa regulación vino y dio cabida a poder pensar en el teletrabajo y a que muchas personas pudieran emplearse, incluso a personas del sector de discapacidad, que puedan también emplearse y tener acceso a un empleo. Y muchas de estas personas todavía mantienen estos empleos. Claro que sí. Y sobre todo nos enseñó a repensar sobre cómo nosotros queríamos producir dinero. Sí. Ya la gente ve el empleo de 8 a 5 como una alternativa, no como la única alternativa. Exacto. Y se dedicó también a toda una matriz de emprendimiento alrededor de las necesidades que produjo la pandemia. Esta fue una buena práctica que no necesariamente vino del Estado. Aunque el Estado motivó a esos microempresarios con préstamos a baja tasa, pero esta fue una buena práctica que la gente empezó a desarrollar. Quizás fue la necesidad que los obligó. Claro que sí. Pero muchas de estas personas que emprendieron en aquel momento, incluso ahora tienen microempresas que tienen a otras personas empleadas y que, como bien decía usted hace un momento, ya ellos no se emplean de 8 a 5 de la tarde. Claro que sí, claro que sí. Gregory, si nos tocara... Ya para terminar, porque te tengo un secreto. Está bueno el podcast, pero ya casi estamos terminando. No, para ir cerrando un poco. Si tuviéramos la oportunidad de mencionar 5 aciertos, 5 buenas prácticas que nos haya dejado la post-pandemia
y la oportunidad de mencionar 5 malas también, porque ya que estamos, vamos a ponerlo todo sobre una balanza. Ok. ¿Cuáles serían para, desde la perspectiva de un sociólogo, cuáles serían entonces esas prácticas que tú entiendes que han sido beneficiosas para nosotros como sociedad y aquellas que también hayan ido en detrimento de la misma? Claro que sí. Primero, pensar que el Estado pensó independientemente del gobierno, porque justo en medio de la pandemia hubo un cambio de gobierno. Así es. El Estado. Se pensó en una continuidad de algunas medidas y políticas públicas, que eso no se había visto antes. Antes tú cambiabas de presidente y se cambiaban los planes ahí mismo. Lo que yo hago es que está bien. Sí, lo que hizo el otro no lo puedo... Pero el Estado se trata de continuidad. Debería. Pero ahora lo está haciendo. Lo hizo. O sea, esa fue una buena práctica. Eso fue una buena práctica. Porque te imaginas que llegue el presidente nuevo y diga, se acabó el para ti y él quédate en casa. Pero no, el gobierno hizo lo que tenía que hacer. Claro eso fue una buena práctica, Claro la continuidad. El hecho de hacer una política pública para regularizar el teletrabajo. Excelente. El hecho de la educación virtual a todos los niveles. Excelente. Porque no se detuvo la educación. O sea, cuando hay un contexto de emergencia, lo primero que se detiene son las escuelas. Y se pensó en el hecho de que las personas deberían de seguir formándose. Y eso es importante. El hecho de garantizar vacunas para todos. Y que sobró. Vacunas, que todavía se está vacunando. Yo recuerdo que mi tercera dosis yo me la puse en mi carro porque había como un autoservicio de vacunas. Sí. Te llevaba tu tarjeta de vacunación y te vacunaban. Espacio como el Estadio Olímpico, sí. Pero sobre todo, por ejemplo, algo que yo quiero resaltar es que se utilizó la tecnología para capacitar al personal médico sobre el uso de la vacuna. Sí. Cuando se trajeron la vacuna, se utilizó una plataforma por parte de vicepresidencia para poder capacitar al personal médico del uso de la vacuna y cómo es la mejor forma de aplicar la vacuna, porque había diferentes escuelas de formación en torno a la vacuna. Y había enfermeras que la trataban de una distancia un poco lejana de la vacuna. Difiero, pero voy a respetar la posición porque entiendo que sería... Esa es su opinión. Exactamente. Bueno. Sí, no, vuelve y te repito, porque son cosas que la respeto. El hecho de repensar los protocolos de higiene que tenían las familias. O sea, yo no me di cuenta que yo era tan antihigiénico hasta que llegó la pandemia. O sea, el hecho de lavarme la mano constantemente por 20 segundos, ese tipo de cosas, la gente no sabía. Y tuvo que aprender esa Los cirujanos sí sabían. Bueno, los cirujanos, pero la gente... Todo el que coge un bisturí en este país, bueno, eso queremos entender. Ese tipo de cosas. También el hecho de las medidas que se tomaron para reactivar la economía. Ok, nuestro rubro más importante es el turismo. Vamos a reactivarlo de esta forma, de esto. Incluso todavía se está desarrollando otras provincias, como por ejemplo Pedernales ahora, con el tema de turismo, para que cuando, si acaso puede pasar otra pandemia, otro tipo de cosas, nosotros estar un poco más robustos para esperar esa cosa que vuelva a pasar. El tema del campo, se ha hecho un trabajo de buscar alternativas. Por ejemplo, yo no sabía que se estaba desarrollando el ganado caprino acá en República Dominicana, y eso fue una medida porque la demanda de la leche de cabra aumentó a raíz de la pandemia. Y esa es una medida que se está tomando. Y aquí siempre se han creado chivos que sea para la línea y para el sur, y que cuando uno lo choca se monta en otra cosa. Okay. Uno lo choca y ellos se montan. Ok. Sí. Doctor, ¿y usted? Bueno, ¿Qué opina? Yo, en lo personal, lo único que tengo para 3 y 3, resaltar... no 5 como el licenciado. No, Le toca para resaltar, solamente decir que nosotros como Estado, un Estado resiliente, un país que, como bien reza en las letras de nuestro glorioso himno nacional,
nosotros podemos ser esclavos 1000 veces y 1000 veces más vamos a ser libres. La empatía social, el compromiso social que teníamos nosotros en nuestros conciudadanos, que aprendimos todos a que si a mi vecino le faltaba un pan y yo tengo la mitad de uno, pues me toca partirlo y comerme una cuarta de pan para que mi vecino pueda comer también. Claro. Y las oraciones en el pueblo creyente, en la fe cristiana, y hasta en aquellos que de una u otra manera pueden considerarse hasta ateos, estábamos todos en comunión con el deseo y el anhelo de que todos seamos, pudiéramos salir airosos de esta situación en la que nos tocó vivir. Y por último, que nos tocó con jocosidad. O sea, el dominicano le sacó el lado jocoso a todo esto, y al final del día, independientemente de las situaciones represivas que pudieran presentarse durante el estado de pandemia, nosotros pudimos salir adelante. Son quizás las 3 cosas que pueda resaltar. Bueno, ¿Qué entonces, dices tú, Richelle? chicos, ya para terminar, decirle que yo estoy orgullosa de la resiliencia del pueblo dominicano. Claro que sí. Muy contenta de cómo nosotros, independientemente de la posición en la que estábamos, ya sea primera línea, segunda línea, quinta línea, siempre estuvimos prestos a ayudar a las personas que se encontraban a nuestro lado. Dejamos a un lado el tema de que si era de Brasil, que si era de Japón, que si era chino. Nos dimos cuenta que todos éramos seres humanos. Nos Ciudadanos acercamos, exacto, ciudadanos del mundo. Nos acercamos a nuestros familiares. Entonces, yo entiendo que estas 3 buenas prácticas que yo acabo de mencionar, que no necesitan recursos del Estado, Claro que no. que no necesitan recursos de nadie, sino la disposición de cada uno de nosotros, debemos seguir cultivándolas y debemos seguir poniéndolas en práctica, porque sí, efectivamente, son buenas prácticas, chicos. Darle las gracias a Gregory por su asistencia, mi compañera Richelle y un servidor. Darle las gracias a la teleaudiencia y a los radioescuchas. Esto es No Hay un Plan Podcast y nos vemos luego. Muchas gracias. No hay un plan podcast.